Muy bien, amigos, bienvenidos. Es hora de nuestra ceremonia de Sasenkai. Estas semanas, empezando 2021, decidí que era buena idea revisar uno de los textos clásicos de Dogen, que es uno de los más difíciles en realidad, porque dice cosas que no nos gustan, y justo por eso lo elegí, porque en estos tiempos locos necesitamos escuchar cosas que nos saquen de la comodidad para poder abrazar todo lo que el Zen tiene por enseñarnos, ¿no? Esta ocasión le dimos un descanso al Buda y entonces tenemos al maestro Bodhidharma. Vamos a hablar de él en un momento más. Entonces, Bodhidharma representa no solamente al Buda, sino a todos los ancestros y patriarcas del budismo Soto Zen. Así que hoy lo tenemos presente. Y pues vamos a estar revisando Ikkia no Myoju, que es este texto que nos hace apreciar la realidad en una escala más fina. Vamos a hablar de eso justo hoy. Así que, pues vamos comenzando. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, por favor. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Om. Am. Mapa hanya halamita shingyo kanji zaibu sagyojin hanya halamita jisho kengo onkai gudoi saiku yakushari shishiki fui kuku fui shiki shiki sokuze kuku sokuze shiki yu sogyo shiki yakubu nyoze shari shize shohoku sofu shofu metsu fuku fuyo fuzo fugenze koku chumu shiki mu yu sogyo shiki mu Genni bize shini mushiki shokomi soku homu genkai nai shimu ishiki kai mu mu myo yaku mu mu myo Jinai shi mulo shi yaku mulo shi yin mu kushu metsudo mu chi yaku mu toku i mu shoto kobodai satae hanya halamita koshin kei ge mu kei ge komu kufu only ye saitendo musoku gyone hansan ze shobutsu e hanya halamita kotoku anokuta la sanmyaku sanbodai kochi hanya haramita ze daijin shu
ze daimyo shu ze muyo shu ze muto do shu no yoi saiku shinjitsu fukoko setsu hanya haramita shu soku setsu shu watsu gyate gyate hara gyate hara so gyate moji soaka hanya shingyo. La identidad de lo relativo y absoluto Sandokai. La mente del gran sabio de India fue íntimamente transmitida de este a oeste entre los seres humanos. Hay hombres sabios y otros que lo son menos, pero en el camino no hay patriarca del norte o del sur. La fuente sutil es clara y brillante. Las corrientes marginales fluyen a través de la oscuridad. Apegarse a las cosas es ilusión. Encontrar lo absoluto no es todavía iluminación. Todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas al mismo tiempo, son independientes, relacionadas cada una en su trabajo, cada una en su lugar. La forma hace cualidades y apariencias diferentes. El sonido distingue armonías y disonancias. La oscuridad hace todas las palabras una. La brillantez distingue frases buenas y malas. Las cuatro elementos regresan a su naturaleza como el niño a su madre. El fuego es caliente, el viento se mueve, el agua es húmeda, la tierra dura. Ojos ven, oídos oyen, hay olores, hay lo salado y lo agrio. Cada uno es independiente de otro, causa y efecto tienen que retornar a la gran realidad. Las palabras alto y bajo son usadas relativamente. En la luz hay oscuridad, pero no trates de entender esa oscuridad. En la oscuridad hay luz, pero no busques esa luz. Luz y oscuridad son un par como el pie adelante y de atrás al caminar. Cada cosa tiene su propio valor en sí misma y está relacionada a todo lo demás en función y en posición. La vida ordinaria encaja en lo absoluto como una caja y su tapa. Lo absoluto trabaja junto con lo relativo como dos flechas encontrándose en el aire. Leyendo palabras deberías comprender la gran realidad. No juzgues por ninguna norma. Si no ves el camino, no lo ves aunque vayas caminando sobre él. Cuando caminas la senda no está cerca, no está lejos, pero engañado te encuentras montañas y ríos alejado de él. Digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados, no se aparten del presente, no desperdicien su tiempo de noche o de día.
La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora al recitar la identidad de lo relativo y absoluto y el sutra de la perfección de la gran sabiduría. Dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahā Prajna Paramita. Hey, Zazen.
Gracias. Nos sentamos cómodos para una pequeña charla. Bien, am, pues les decía al inicio de este Sasenkai que este arranque de 2021 decidí que investigáramos un poco sobre Ika no Myoju, que es este texto clásico de Dogen, en donde básicamente nos explica el chiste que todos conocemos, y si no lo conocen se los cuento porque es muy malo y vale la pena. Es que llega un budista con un vendedor de hot dogs en la calle y el vendedor de hot dogs le dice, ¿qué le doy? Y el budista le dice, dame uno con todo. Entonces el vendedor le da uno con todo, es decir, una perla brillante. Y cuando termina de comer, el budista le dice, ¿y dónde está mi cambio? Y el vendedor le dice, el cambio está adentro. Ok. Tururum, ps. Conozco la salida, muchas gracias. Estaré aquí todo el resto de la semana. Um, por supuesto, es un chiste muy malo y hace burla de un concepto recurrente en el budismo y es que uno es con todo. Es decir, toda esta realidad, toda esta vida que tenemos es una cosa perfecta e indivisible. El problema y con lo que nos hacemos sufrir con mucha frecuencia es con esta mente divisoria en donde escogemos lo que acaricia el ego y rechazamos lo que no nos gusta, lo que no está de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas, con nuestros juicios, con nuestras políticas, ¿no? Y en cierto nivel está bien, es lo que hacemos los seres humanos y esto es lo que nos ha permitido formar una civilización, ¿no? Por ejemplo, el rechazo al estado natural del clima nos hizo construir casas, ¿no? Y edificios. Y está bien, lo necesitamos para subsistir. El problema es que nos abrazamos demasiado a ello y con mucha frecuencia olvidamos que somos parte de la naturaleza, no somos los dueños de ella, ¿no? Y el estar separados por completo nos causa mucho sufrimiento, porque de pronto, no importa cuántas cosas tengas, de cuánto te hayas rodeado, esta separación resulta que te provoca más vacíos, huecos existenciales, porque no sabes a dónde perteneces, no sabes dónde estás. Entonces, una de las enseñanzas más importantes del budismo zen, y es de las más difíciles de entender para nosotros occidentales, es que todo esto que vives, todo lo que eres, todo lo que los demás son, todo este universo, el aire que respiras, absolutamente todo lo que ves, es una perla brillante. Y le llamamos perla brillante porque las perlas son estos objetos perfectos, redondos de la naturaleza, que no tienen imperfecciones. Y si quieres tomar un poco de esta perla, se rompe y ya no vuelve a ser lo mismo, ¿no? Entonces, esta perla brillante a la que perteneces contiene toda la materia, todo el tiempo, todos los seres vivos, todos los recuerdos, toda la energía. Es la luz dorada del Buda con otro nombre. Nos cuesta mucho trabajo entender esto porque pues queremos que todo salga bien, queremos que no hayan cierres, que no hayan epidemias y cuando hay cierres y epidemias entonces atacamos a los que no juegan con las reglas y es muy complicada la mente humana. Cuando en realidad entender que somos uno con todo es tan sencillo. El punto es que es este tipo de comprensiones que no requieren el intelecto, sino requieren que sueltes el intelecto para poderlas realizar, ¿no? Para poder entender. Y aquí empezamos a meternos en problemas porque como occidentales queremos medirlo todo en centímetros y pesarlo todo en miligramos, ¿no? Queremos que todo sea comprobable. Pero en el budismo zen hay una parte de nuestros estudios donde tienes que abandonar el intelecto y simplemente confiar en que así son las cosas, en que así es la luz dorada del Buda, en que todo esto es una perla brillante. Esta enseñanza es tan difícil que desde que aparece Ika no Myoju en la literatura de Dogen, han pasado 800 años y seguimos con las mismas preguntas. No terminamos de abrazar el concepto, ¿no? A menos, claro, que tengas pues, muchas horas de práctica de Sazen en donde dejas el intelecto de lado y simplemente aceptas el universo como es. La perla brillante es entonces este concepto que se va a lo poético, es muy hermoso y requiere pues estudiar este texto de Dogen que estamos abordando en estas semanas.
Entonces, la semana anterior vimos un poco de la historia de este texto, la razón, que bueno, la acabamos de resumir una vez más, y ahora vamos a entrar a hablar, a leer el texto directamente. Consta de varias partes, las primeras dos son dos koans. Vale la pena analizarlos porque por medio de estas alegorías es quizá más fácil entender, ¿no? Porque son historias que a veces no significan mucho, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda para explicarle. Entonces, Ika no Myoyu empieza eh, con un koan. Una cosa más. Estos koans son clásicos del budismo Chan, entonces hay nombres chinos. Los nombres en chino significan cosas muy profundas también, pero no me voy a detener en ellos porque implica pues, de menos 2 semanas más para decir qué demonios, ¿no? Y al final todos los nombres chinos suenan a shua, shua, shua. Y en efecto, nuestro personaje principal se llama Shan Shua. Así que, bueno, vamos a leer. Tan pronto me deje esta cosa. Okay. Nuestro primer párrafo dice: el gran maestro Soichi del monte Xuansha, de la provincia Fujian, vivió en este mundo de sufrimiento, en la China de los grandes Song. Su nombre religioso era Shibei y su apellido familiar Sha. Antes de ser monje fue pescador. Como otros pescadores, pasaba su tiempo en el río Mianjing. Aunque seguramente no esperaba pescar el pez dorado que aparece por sí mismo sin ser pescado. Independientemente de los nombres, tenemos aquí a nuestro primer personaje, que es el maestro Xuanxia. Este es un maestro importante para el budismo Chan, ya no tanto para el Zen, pero nos detenemos aquí porque para Dogen era importante esta lección. Xuanxia, antes de ser un monje iluminado, era pescador. Y se la pasaba, como todos los pescadores, en el río. Aquí hay varias notas. La primera es: Xuanxia era pescador. Iba sobre su balsa montado en el río. En el Zen, el río es la existencia misma, es la vida a la que perteneces. Y al igual que los pescadores, el pescador no es dueño del río. El pescador va montado sobre el río y el pescador va hacia donde el río lo lleve, que no es diferente a tu experiencia de vida. Los seres humanos tenemos esta ilusión de que controlamos las cosas, ¿no? Y haces tus planes, haces tus hojas de Excel y tus calendarios, y de pronto pandemia, o de pronto enfermedad, o de pronto accidente, o tragedia familiar, ya sabes, ¿no? Todas estas cosas que todos vivimos. Entonces, no importa cuánto quieras controlar las cosas, la vida te lleva a donde necesitas estar, no a donde quieres. Lo que quieres es diametralmente opuesto. Pues sí, por supuesto, yo quiero ser así como el gran empresario del budismo zen, pero sé que no va a suceder, porque de entrada no hay tal cosa como empresarios del budismo zen, ¿no? Entonces, lo único que hago es inflar mi pequeña balsa o hacer una balsa con las ramas de mi experiencia, con las ramas, mis ramas mentales, que son muchas, ¿no? Y me lanzo en la balsa y me dejo llevar a donde me lleva, perdón, a donde el río quiere, ¿no? Ah, ¿puedes tú sortear los rápidos? ¿Puedes tú sortear las rocas? ¿Puedes hacer que tu balsa sea un poco más robusta por la experiencia y con tus conocimientos y con tu trabajo de compasión? Sin embargo, el río sigue adelante y te va a llevar a donde necesites estar. Si el río considera que te tocan rápidos, te va a llevar hacia ellos. Si el río considera que te tienes que estancar un poco para poder avanzar después, el río te lo va a dar. Y no hay manera alguna de que lo puedas controlar porque el río sigue su cauce. Y eso es todo. Entonces Xuanxia era un pescador en su balsa, montado sobre este río de la existencia. Y la otra palabra clave en este primer párrafo es que Xuanxia era pescador. Es decir, se alimentaba o se ganaba la vida con lo que el río le daba. También es una lección importante porque esta es una metáfora de la aceptación de las cosas, que es otra de las filosofías budistas muy pesadas y que nos cuesta trabajo, ¿no? Aceptar las cosas de la vida es parte de la práctica zen,
porque tienes que confiar en que el río de la existencia te da lo que necesitas vivir. Y eso es todo. Por más que lo rechaces o por más que lo desees, vas a tener lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Puede que te prepares mucho, pero de todas formas vas a tener las cosas justo cuando llegan, ¿no? Y tenemos esta frase común de el maestro llega cuando el alumno está preparado. Y es real, pero no solamente se limita al maestro, se limita a absolutamente todo. Compañía, alianzas con otras personas, iniciar un negocio o soltar un negocio, ¿no? Em, la vida te da lo que necesitas y cuando eres pescador significa que estás con este corazón abierto a que el río te alimente y te dé lo que necesitas. Seguro puedes aventar más anzuelos y un poco más de carnada. ah, No sé si se llama carnada. No conozco nada de pesca, se nota, pero bueno. eh, Avientas cosas para que los peces muerdan y esperas a que muerda lo que quizá quieres. Pero el punto es que navegamos este río, nos nutrimos de lo que el río nos da en el momento en el que el río quiere. Y este primer párrafo termina diciendo que, aunque seguramente Xuanxia no esperaba pescar el pez dorado que aparece por sí mismo, sin ser pescado. Esta es una alegoría para la iluminación. El pez dorado es lo que te da el río y el color dorado en la cultura china es de buena fortuna, es de abundancia, es de paz mental y de espiritualidad, ¿no? Entonces, el pez dorado es la iluminación. Y como Xuanxia era pescador, él no estaba pescando precisamente la iluminación, solo quería nutrirse de lo que la existencia le daba, ¿no? Y no tenía idea de que en algún punto el río le iba a mostrar este pez dorado, que es la iluminación. Entonces, ¿esto qué nos dice? Navegamos estas aguas de la existencia, aprovechando las cosas que surgen, apreciando todo lo que es, incluso las experiencias que no nos gustan. Y por favor noten, esto siempre lo marco. No digo bueno, no digo malo, porque esas son solo etiquetas que acarician nuestro ego, ¿no? Porque lo que es bueno para mí es malo para ti y viceversa. Y depende de las culturas y el tiempo. Pero el punto es que no hay cosas buenas y no hay cosas malas. Las cosas solo suceden. Puede que te gusten, es posible que no, pero solo son. Y la vida te las va a dar, te gusten o no. Entonces, Xuanxia es pescador, va en esta existencia navegando las aguas, tomando lo que la vida le ofrece sin buscar nada extra, solo va tomando lo que la vida da. Y jamás se esperaba que en algún punto esta paz mental que te da la aceptación y navegar las aguas le iba a mostrar la iluminación. Siguiente párrafo dice, al comienzo de la era Xiantong de la dinastía Tang, un pez de escamas doradas apareció ante él sin que lo buscara, y súbitamente sintió una intensa aspiración de hacerse monje. Dejó su barca y se retiró a la montaña. Tenía entonces 30 años, habiéndose despertado a la evanescencia de este mundo flotante, y habiendo reconocido la nobleza suprema de la vía del Buda, se dirigió al monte Shuafeng, en donde se hizo discípulo del maestro Shen Shui, con el que practicó la vía día y noche. Cuando apreciamos la vida por lo que es y navegamos las olas, en algún punto vamos a llegar a esta claridad mental, a esta claridad de corazón, en donde aceptas la vida como es, entiendes la mecánica de la vida, que es lo que le pasó a Shakyamuni Buda, ¿no? El Buda es cierto que tenía este deseo por encontrar por entender cómo funcionaba la vida, pero no estaba muy claro de que iba a llegar en algún momento a la iluminación, ¿no? Entonces, cuando Siddhartha estaba listo, la vida, este gran río, le mostró que el universo está iluminado y él pudo participar de esta iluminación. Y lo mismo pasa con el maestro Xuanxia. Él va sobre el río, tiene esta práctica dedicada, va aceptando la vida como es,
y de pronto la vida le muestra este pez dorado, ¿no? ¿Qué significa esto? En el budismo zen, a diferencia de otras escuelas de budismo, no buscamos activamente la iluminación porque no nos importa. Y tampoco, más bien, y también entendemos que la iluminación no es algo que se gana, porque el universo ya está iluminado, el universo ya es dorado, ya es este pez dorado, ya es esta perla enorme. No buscamos activamente la iluminación porque no hay nada que buscar en realidad, ya está sucediendo, ¿no? Es como si yo te preguntara, ¿cómo le hago para llegar al planeta Tierra? Pues porque ya estoy y no necesito más, ¿no? El punto es entender que ya estás en el planeta Tierra. El punto es entender que la iluminación ya está. Y tú por haber nacido en este universo eres parte de esta iluminación. Ya estás iluminado. El problema es que tenemos ego de por medio. Y con esta práctica lo vamos limpiando. Entonces, Xuanxia tiene el privilegio de participar de la iluminación del universo y se da cuenta de que la triple gema, Buddha, Dharma, Sangha, son reales, son tangibles, están, funcionan. Y esto hace que deje la balsa y vaya hacia la montaña, al monasterio, para buscar a un maestro. Aquí las lecciones son varias o las enseñanzas son varias, ¿no? La primera es esta importantísima de que la iluminación no la buscas, no te la ganas, la iluminación ya está. Es solo que tienes que llegar a este punto de calma y de práctica tan profunda que puedas verla, que puedas sentirla y comprobar que existe, comprobar que Buddha, Dharma, Sangha no solo son ideas conceptuales, sino que son teoremas. Aunque los cuestiones, simplemente están, funcionan. Están ahí para rescatarte, para hacer tu vida mejor, para hacer esta existencia un mejor lugar, para cultivar este río y que siempre esté fluido y hermoso, ¿no? Entonces, Xuanxia llega a esta paz tan profunda que puede ver el pez dorado, comprueba que la triple gema, perdón, que la triple gema funciona y decide irse al monasterio y encontrar a un maestro. Otra lección importante, si encuentras a tu maestro, síguelo hasta el fin del mundo. Estudia con él noche y día, porque tu maestro te da las herramientas que a ti te faltan para poder participar de la iluminación. Siguiente párrafo dice, con todo, decidió visitar a algún otro maestro con el fin de perfeccionar más su práctica. Después de coger su atillo, salió del monasterio. De pronto, el dedo gordo de su pie tropezó con una piedra y comenzó a sangrar y sintió un gran dolor. Entonces, reflexionó de esta forma. Este cuerpo carece de existencia real. ¿De dónde viene este dolor? E inmediatamente regresó con Xuefeng. Xuefeng le preguntó, ¿qué te ha sucedido, monje Z? Xuanxia respondió, nunca me atrevería a engañar a nadie sobre eso. Esta respuesta dejó muy satisfecho a Xuefeng, quien le dijo, ¿quién no apreciaría esa respuesta? ¿Quién podría haber expresado el asunto se refiere al Dharma, el asunto de forma más plena? Y añadió, ¿por qué no continúas tu peregrinación, monje Z? Bodhidharma no vino del este y el segundo ancestro no fue al oeste, respondió Xuanxia. Xuefeng apreció la respuesta. ¿Qué demonios acabo de leer? Ok, con muchísimo gusto lo explico. Llega un punto en que quizá tu maestro no te está diciendo lo que necesitas escuchar o lo que quieres escuchar más bien, ¿no? Entonces, Xuanxia fue a la montaña, encontró su primer maestro y de pronto el primer maestro no fue suficiente. Hizo su mochila, salió al campo, se tropieza con una piedra y esta piedra le lastima el dedo del pie al punto de que comienza a sangrar. En el budismo, y particularmente en el Zen, entendemos que el yo no existe. Todo lo que crees que eres, todas tus preferencias, todas tus opiniones, todo lo que has construido, todos tus títulos, son básicamente basura, porque son construcciones mentales que tú has generado a las que te abrazas, ¿no? No es que tú no importes,
pero tú eres en realidad dos seres, y esto es otra lección importante del Zen. En el Zen reconocemos dos seres, el ser individual, que es la persona que aparece en tu identificación, en el pasaporte, es la persona que se levanta a desayunar, la que hace cosas en el trabajo, la que colecciona títulos y relaciones personales, ¿no? Tienes el ser individual y el ser universal. El ser universal es esta fuerza de vida que tú y yo somos al mismo tiempo. Somos el río, no eres la ola. La ola es un aspecto del río, pero sigue siendo río. Somos esta fuerza de la vida. Se manifiesta con tu nombre y con tu físico y con todo lo que compras y lo que acumulas. Pero al final, este cuerpo físico que eres va a regresar al río. De la misma manera en que las olas funcionan. Tienes un océano o tienes el río, se manifiesta la ola, llega a esta cresta maravillosa donde explota en mil colores y se refleja la luz y de pronto regresa y se integra de nuevo al río. Eso es lo que somos. Somos dos seres al mismo tiempo, ser individual y ser universal. Cuando Xuanxia se lastima el pie, descubre que en efecto duele y tiene un corazón que se rompe y tiene sentimientos y tiene este cuerpo que se descompone y que necesita atención médica, pero al mismo tiempo entiende que es el ser universal. Este descubrimiento es importante y todos los practicantes de Zen tenemos que encauzarnos para en algún momento poder vivirlo, porque eh, nuestra misión como practicantes de Zen es mantenernos en medio del del ser individual y del ser universal, que es otro nombre para la gran enseñanza que es lo absoluto y relativo. Al principio de esta ceremonia me escucharon recitando Sandokai, y Sandokai es la identidad de lo absoluto y relativo. Ya hemos hablado de esto, de hecho el año pasado dedicamos varias semanas a explicar la identidad de absoluto relativo, pero con mucho gusto el resumen ejecutivo es que lo relativo es lo que aprecias con tu cuerpo y con tus sentidos. Fuerza de gravedad, el dinero, los deseos, los abrazos o las dificultades económicas o políticas, ¿no? Es esto que vives en este cuerpo humano que tienes. Eso es lo relativo. Son todas las ideas a las que te abrazas, son todas las doctrinas políticas, es toda esta construcción de fenómenos generados por la mente humana. Eso es lo relativo, que es el ser individual. Y lo absoluto es el ser universal. Lo absoluto es Buda, Dharma, Sangha, que están ahí en el universo, que simplemente funcionan. Es la gran realidad de que toda la vida está interconectada. Lo que tú haces me afecta a mí y viceversa. Es el hecho de que estamos conectados en un nivel tan profundo y tan íntimo que requiere una atención muy refinada para poderlo notar. Es saber que estás unido al flujo del tiempo, de la materia, de que eres parte de la luz dorada del Buda. Es un concepto filosófico pesado porque requiere tratar de imaginar cómo funciona, pero por más que imaginas, es hasta que tienes una mente en paz, tranquila, que lo puedes empezar a sentir. Entonces, ¿a quién le duele el dedo si no es al propio Xuanxia, ¿no? Eh, entonces, regresa con el maestro y el maestro le dice, ¿qué te ha sucedido? Y Xuanxia dice, nunca me voy a atrever a engañar a nadie sobre esto. Es decir, Xuanxia entiende que tiene un cuerpo humano que duele, pero al mismo tiempo es parte de esta gran realidad, ¿no? De este universo interconectado que llamamos lo absoluto. Entonces, ¿cómo puedes engañar a alguien si no es que solo decir que hay que mantenerse por el camino en medio? Tenemos que cuidar este cuerpo, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que estamos interconectados. Sufrimos tanto en estas sociedades contemporáneas porque olvidamos que estamos conectados. Y hay más que decir al respecto, pero con eso creo que es suficiente para darnos un panorama, ¿no? de hacia dónde va la enseñanza de la perla brillante. Esta respuesta dejó muy satisfecho a Xuefeng, quien le dijo, ¿quién no apreciaría esta respuesta? ¿Quién podría haber expresado el asunto de forma más plena?
Es decir, el maestro está reconociendo que Xuanxia entiende cómo funciona el Buda Dharma. Y entonces, el maestro le dice a Xuanxia, ¿por qué no continúas tu peregrinación? Y la respuesta es el koan principal de esta historia. Bodhidharma, él, no vino de China y el segundo ancestro no fue hacia la India. Es decir, Bodhidharma no vino del este y el segundo ancestro no fue a oeste. Este momento incluye todo el tiempo, toda la materia, todo el espacio y todo lo que es. En este momento estamos compartiendo un solo planeta. Si estamos parados en el mismo planeta, ¿qué diferencia da norte-sur que 20 kilómetros a la derecha o España o Perú o Tierra del Fuego? Estamos exactamente en el mismo lugar compartiendo este espacio, sin diferencias. Entonces, Bodhidharma pudo haber viajado de India a China, pero en realidad estuvo en el mismo lugar. No tenía que haber viajado en primer lugar porque ya estaba, ya había llegado, ya tenía lo que necesitaba, ya el gran río de la existencia le había mostrado todo lo que había que aprender y que ser, ¿no? El segundo patriarca no viajó de China a India, aunque históricamente sí, el personaje que aparece en los libros sí, Bodhidharma en efecto hizo esta travesía de varios años hacia China, pero no necesitaba hacerlo porque ya estaba donde necesitaba estar. Entonces, Xuanxia no tiene que buscar a ningún otro maestro porque está donde necesita estar. Al haberse golpeado el dedo del pie, lo entiende de esta manera tan profunda que no es necesario ir en búsqueda de otro maestro porque su maestro todavía tiene mucho más que ofrecer. Y está donde necesita estar. ¿Para qué viajar? Cuando Dogen viajó de Japón a China para buscar a su maestro, de las primeras lecciones que le dio su maestro fue, ¿para qué viajaste tanto tiempo y tantos años? No necesitabas. Regrésate a tu tierra. Finalmente no se regresó, permaneció varios años estudiando con su maestro, pero la enseñanza está ahí, ¿no? Y en este momento tenemos la prueba fehaciente de esta enseñanza. Yo aquí y ahora estoy hablándole a un ojito de cristal con circuitos, esperando que idealmente alguien me escuche del otro lado de estas murallas de bits y de bytes. Entonces miro la pantalla y veo personas en varias partes del mundo escuchando. Estamos trascendiendo todo tipo de barreras, de distancias y estamos conectados en este momento porque vivimos en la perla brillante. No hay diferencias. No hay más barreras. Idealmente yo estoy en sus corazones y ustedes están en mi corazón. ¿Qué conexión más perfecta y profunda que eso quieres? El Dharma nos está uniendo justo en este momento. Esto es la perla brillante. Esto es lo que entiende Xuanxia y es lo que su maestro es lo que su maestro acepta con tanto agrado, que finalmente, después de entrenar encerrado en la montaña, después de haber visto al gran pez dorado, Xuanxia con un golpe entiende eh, todas estas conexiones y que no tienes que viajar a ningún lado para apreciar lo que ya tienes, lo que eres, lo que está, lo que la vida te está poniendo enfrente y que estás en esta interconexión sagrada y que tú eres una perla brillante en conexión con otras perlas brillantes. Y cada perla brillante que forma la gran perla brillante contiene toda la información para generar nuevas perlas brillantes. Si tocas una de las perlas, toda la red se mueve. Si quitas una de las perlas, la gran perla brillante se genera en sí misma y es un universo completamente distinto. Todas estas perlas brillantes tienen su lugar, su propósito, necesitan suceder. Las cosas que te gustan necesitan suceder. Las cosas que no te gustan necesitan suceder. Epidemias tienen que suceder, son parte de la naturaleza. Tiranos de la historia, lugares hermosos de la naturaleza,
Absolutamente todo lo que nos rodea es parte de la gran perla brillante y no le puedes estar quitando cosas porque deja de ser la perla brillante en primer lugar. Xuanxia lo entiende con un golpe, ¿no? Y esa es otra forma más de decir esta frase que repetimos constantemente en el Zen. Sin lodo no hay loto. Sin golpes de la vida no hay crecimiento. Sin que te duela el pie o sin que te rompas el corazón 1000 veces. No hay manera de que crezcas y de que salgas adelante hasta que esto te sucede. Entonces uno pensaría que pues todo tiene que salir a pedir de boca y que todo tiene que estar perfecto, pero si fuera perfecto, entonces deja de ser perfecto y deja de ser la perla brillante, porque la perla brillante incluye todo aquello que no te gusta también, ¿no? Entonces, pues este es el primer koan, es complejo, pero bueno, esta charla va a quedar grabada por si quieren regresar a ella. Y si no, pues escríbanme y con mucho gusto seguimos explicando más cosas. Y pues si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Esto es lo que quería explicar para ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Y mientras les comento que curso 2 ya tiene material, está en el foro, y que amigos de Yukai ya está también la siguiente entrega y algunas notas ahí en el foro. Entonces, por favor, revísenlo. Y vamos a ver. Toche dice, ¿la perla brillante tiene de alguna forma estructura fractal? La perla brillante es fractales, sin duda alguna. Es la ley de la red Indra, ¿no? Cada arista del fractal contiene la información para regenerarse a sí mismo, y esta es la ley de los fractales, ¿no? Claro, es un fractal. Si lo quieres ver de manera matemática, sí, por supuesto, ¿no? Es justo eso. Mari dice, ¿podemos decir que somos el ser que va en la balsa y somos al mismo tiempo el río? En efecto, somos el río, somos la balsa, somos las rocas, somos los rápidos, somos el planeta que contiene el río, porque eres Buda. Y Dharmakaya, el Buda cósmico, incluye todo esto. Sí, claro, Mari. ¿Alguna pregunta más, amigos? Bueno, lo que ustedes escriben, no, también una cosa más que explicar. Y esto lo voy a estar repitiendo conforme vayan pasando las semanas. ¿De qué me sirve saber que vivo en la perla dorada, en la perla brillante? Bueno, básicamente es uno de los mensajes más hermosos que pueden darte mucha paz, mucha tranquilidad, porque a pesar de que buscamos siempre que las cosas salgan perfectas y de que no existan tiranos en la humanidad y que ya no haya más violencia, absolutamente todo lo que pasa es parte de la gran perla y necesita suceder. El punto es llegar a refinar tanto tu práctica, como lo hizo Xuanxia en este primer koan, para tener este corazón de aceptación. Cuando aceptas las cosas de la vida como son, dejas de sufrirlas. Cuando aceptas la gran perla brillante, dejas de sufrir la vida. Seguro van a haber retos y seguro va a haber tristeza y va a haber coraje, va a haber ira en algún punto, porque vivimos en este cuerpo humano también al mismo tiempo, pero aceptar todas las condiciones de la vida, que es justo para lo que nos entrenamos en el Zen, te permite no sufrir más por las cosas de la gran perla. Y entonces empiezas a entender poco a poco que todas estas cosas difíciles de tu pasado, por ejemplo, tienen una razón de ser. Estás aquí gracias por ello. Por eso siempre digo que si hay una palabra que define tu pasado, es la palabra gracias, ¿no? Independientemente de lo que te guste o lo que no, solo es. Estás aquí. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, la enseñanza de la perla brillante nos ayuda a apreciar la realidad en una escala más fina, mucho más lejos de preferencias y aversiones, pero además con la confianza de que el río te va a llevar a donde necesites ir. Y como el río es el Buda, difícilmente el Buda te va a dar cosas
feas. Al contrario, siempre te da esta tierra pura, perfecta, ¿no? El punto es tener la calma y los conocimientos para poderlo apreciar cuando esto llegue. Elías dice, es difícil apreciar el lodo cuando pienso en asesinos, feministas, violadores. Sigo practicando. Elías, yo sé que me voy a meter en problemas, pero todas estas personas que acabas de mencionar tienen una razón de ser y son necesarios para la gran perla brillante. Sí, ya sé, no es bonito, pero es necesario. Y luego, un poco más adelante, quizá en el curso 3, veamos un poco más al respecto. Kavita dice, es increíble lo certero del mensaje aquí y ahora. Gracias, ¿no? A ti, gracias por estar. Yaziel dice, ¿cómo es que somos dos cosas al mismo tiempo si solo somos uno? Bienvenido al Zen. Todo lo que crees que eres es básicamente basura. Eres mucho más que lo que crees que eres. Y bueno, ¿cómo descubrirlo? 20 minutos de Zazen todos los días de aquí hasta que te mueras. Me llamas en la mañana. Muy bien. Cerramos con un poco de Zazen, por favor, para calmar el polvo mental que acabamos de levantar.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Para el verso de gratitud, pongan en su corazón un momento difícil de su vida. Y gracias a él están aquí. Entonces decimos gracias. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Amitufo. Y ya está. Muchísimas gracias. Espero no haya explotado demasiado el cerebro. Y si es así, eso es bueno, porque significa que tiene algo que explote. En cambio, yo lo perdí hace muchos años. Una cosa más. Yaciel preguntaba cómo demonios es que somos dos cosas al mismo tiempo y Vale menciona el ejemplo de la moneda. Una moneda es dos cosas y es mucho más al mismo tiempo. Y es un ejemplo muy válido porque somos muchas cosas al mismo tiempo. El punto es que con esta práctica llegas a integrarlas y te llegas a dar cuenta también de más cosas que eres. En particular recomiendo un libro para entender esto. Es un libro un poco complicado si no tienes suficiente acervo cultural sobre el Zen, pero el maestro Uchiyama lo explica perfecto. El libro se llama Abrir la mano del pensamiento o Abriendo la mano del pensamiento. Es un libro muy barato, está en formato electrónico en un montón de lugares. Se puede conseguir en versión impresa en muchas librerías y es este libro con varios discursos de Uchiyama Roshi. Y uno de ellos es justo donde habla sobre esta parte de que somos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, quizá convenga que lo lean. Seguramente no le van a entender a muchas cosas, pero bueno, para eso estoy aquí, para disipar dudas. Así que, amigos, los quiero mucho. Gracias por estar aquí, por su paciencia, por su práctica. Nos vemos por aquí muy pronto. Mañana reanudamos nuestra práctica diaria, entonces 6:10 AM, tiempo de la Ciudad de México. Y pues nada, disfruten su día, hagan algo divertido, coman algo delicioso, mi salud. Y nos vemos por aquí muy pronto. Abrazo, gracias.